Hola, hola, bienvenidos a esta actividad integradora número 1 de Química de UBA21. Ya sabés que resuelvo todas las actividades integradoras de mate, de biofísica, de química, lo que tengas. Solo tenés que enviármelas a través de mi Instagram, que lo tenés acá arriba, @Cecilia_profe, y de paso seguirme porque te enterás de todas las ayudas que voy dando totalmente gratuitas para la cursada. Hago ejercicios de parcial, contesto dudas, etcétera. Así que ya mismo buscas en el Instagram y no dejas pasar esto y me seguís en la cuenta, y cuando tengas tu próxima actividad integradora me la pasás, la resuelvo y podés controlar tus resultados. Bien, vamos a resolver la actividad integradora 1. Ejercicio número 1 me dice, un átomo del elemento A forma un catión divalente que es isoelectrónico con el anión que forma el elemento X. Sabiendo que el elemento X es un halógeno y que uno de sus isótopos tiene 44 neutrones, identificar los elementos A y X con sus símbolos. Este ejercicio es como un trabalenguas. Te ponen todas las palabras que aprendiste en la unidad, todos los conceptos mezclados en una sola frase para ver si te mareas o no. Entonces tenemos que tener claro qué es catión y qué es anión. Tenemos que tener claro qué significa divalente, qué significa isoelectrónico y qué significa isótopo. Entonces te hago un breve resumen de todo esto para que te lo copies ya en tu cuaderno. Catión es un ion positivo, o sea, un átomo neutro que pierde electrones y queda con más protones que electrones, por lo tanto su carga empieza a ser positiva. Un anión es un ion negativo, o sea, un átomo neutro que ganó electrones, le quedaron más electrones que protones y por lo tanto su carga neta es negativa. Según el número de cargas ganadas o perdidas para cualquiera de estos dos tipos, los iones se pueden clasificar en monovalentes, divalentes, trivalentes, según tengan una, dos, tres, etcétera, cuatro, cinco, seis cargas ganadas o perdidas. Entonces, por ejemplo, un catión monovalente será un átomo que tiene un electrón de menos de su especie natural, o sea, según comparado con su átomo neutro. Un catión divalente será un átomo neutro que ha perdido dos electrones, por eso el di. ¿Ok? Bien, entonces yendo a nuestro ejercicio, me dicen que el elemento A forma un catión divalente y que ese catión divalente, que mira cómo lo simbolizo, para acordarme que es catión pongo un más y para acordarme que es divalente pongo un 2, o sea que indico carga y signo de la carga acá arriba para acordarme. Esto es isoelectrónico con el anión, mira el signito menos de acá, del elemento X. Ahora te tenés que acordar de lo siguiente. En general, siempre para cualquier átomo, uno puede calcular el número de masa o número másico como la suma de Z más N. ¿Qué es el número másico? Es la masa total del núcleo. Vos sabés que en el núcleo están los protones y los neutrones, que son las partículas más pesadas que le dan su masa al átomo, porque los electrones son recontra chiquitos en relación a ellos. Entonces casi no suman. Bien, entonces, siempre el número de masa va a ser la suma de los protones, que se simbolizan con una Z, más los neutrones del núcleo. A esta Z la llamamos número atómico y es el número de casillita en la tabla periódica. Por lo tanto, en la tabla periódica estamos ordenando nuestros elementos según el número de protones. Bien, si nosotros queremos sacar el número de neutrones de cualquier átomo, lo que hacemos es pasar de miembro esto y siempre que hagamos A menos Z, vamos a tener la cantidad de neutrones que hay en el núcleo. Ok, lo que nos dice este ejercicio es que estamos buscando a alguien que sea halógeno y que pueda tener 44 neutrones en su núcleo. Ok, bien, ahí te vas a la lista de halógenos de la tabla periódica. Empezás a mirar tu tabla periódica y vas a ver estos datos. El primer halógeno es el flúor, que tiene número másico 19 y número Z 9. Si vos haces A menos Z, esto te da 10. Por más que acá el ejercicio me aclara que es un isótopo, y acordate que los isótopos son átomos que tienen la misma cantidad de protones, porque pertenecen al mismo elemento, pero distinta cantidad de neutrones. ¿Ok? Ojo, entonces, isótopos, misma cantidad de protones, corresponden al mismo elemento, distinta cantidad de neutrones.
Bien, pero nosotros estamos buscando a alguien que tenga 44 neutrones y acá estamos recontralejos. Los isótopos pueden variar en 1, 2, 3 neutrones, pero stop, ahí nomás, no pueden variar en unos 30. Entonces el flúor no es este elemento X. Después te fijas el de abajo y haces lo mismo. Y ves algo muy particular de este elemento y es que su masa total, digamos, de neutrones más protones, tiene 35,5. Por más que lo redondeemos, en general con este elemento no se usa redondear, esto nos daría con coma, o sea, es como extraño, ¿no? Y acá tenemos todos números enteros. Si encima haces la resta, estás recontra lejos de 44, entonces este no cierra. Ahora, mira lo que pasa con el bromo. Cuando llegas al bromo, te fijas que la masa, el número másico, es 80 y el número atómico es 35. Si restás, da 45. Estás a un neutrón del que te nombra el ejercicio. Por lo tanto, sí es posible que uno de los isótopos del bromo tenga un neutrón menos que este. Por lo tanto, localizamos a nuestro elemento X, es el bromo. Entonces quiere decir que nuestro X es el bromo, y si ese X forma un anión y gana un electrón, como debería tener 35 electrones en su estado natural, si gano uno, quedo con 36 electrones cuando formo mi ión, ¿ok? Entonces estamos hablando de que X es el bromo y de que X menos tiene 36 electrones, o el anión monovalente del bromo tiene 36 electrones. Genial, ahora, este anión era isoelectrónico, o sea, misma cantidad de electrones que este catión. Quiere decir que este catión, así como está, tiene la misma cantidad de electrones que el anión X-. Por lo tanto, este catión tiene 36 electrones. Entonces ahora vas para atrás y decís, bueno, si el catión tiene 36 electrones, el átomo original, cuando no había perdido estos 2 electrones, ¿cuántos tenía? Y tenés que sumar 2 acá. Tenía 38 electrones. Y si tenía 38 electrones, ¿qué tiene que tener? 38 protones, porque acordate que en su estado natural o neutro los átomos tienen misma cantidad de protones que de electrones. Entonces ya localizamos a A, porque A tiene 38 protones. Vas a tu tabla periódica, buscas la casilla 38, que es el Z38, y te encontrás con el elemento estroncio, ¿ok? Entonces terminamos nuestro primer ejercicio porque logramos identificar con símbolo a nuestro elemento X y a nuestro elemento A. Bien, vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio me dice, ordena los siguientes elementos según la energía de ionización decreciente y nos da 3 elementos, el rubidio, el azufre y el telurio. Y después nos pide que escribamos la configuración electrónica externa del arsénico. Bien, acá tenés que hacerte un cuadrito. En mi Instagram hay un cuadro que tiene un resumen de cómo se mueven las propiedades periódicas, que son el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, ¿ok? Entonces, anda por mi Instagram, fíjate en las historias de química que tenés ese cuadrito que le podés hacer una captura de pantalla y tenerlo para estudiar. Si no lo encontrás, avísame que te lo mando. Bien. ¿Qué es lo que me interesa acá? La energía de ionización. La energía de ionización es una propiedad periódica que me dice cuánto me cuesta arrancarle un electrón a un átomo. Obvio que si yo quiero arrancar un electrón de un átomo, voy a buscar el electrón más débil. ¿Y cuál es siempre el electrón más débil? El más externo, porque está lejos del núcleo y porque el núcleo no tiene tanta fuerza como para retenerlo frente a la fuerza que puede hacer cuando el electrón está en los primeros niveles, bien cerquita del núcleo. Entonces, los electrones de los primeros niveles nunca participan de uniones químicas porque están muy bien organizados y agarrados por el núcleo mediante fuerzas eléctricas, ¿ok? Entonces, siempre los electrones que son susceptibles a moverse de un átomo a otro son los externos, los del último nivel de energía. Por eso nos interesa tanto el último nivel de energía que se llama configuración electrónica externa. Genial. ¿Cómo se mueve esta energía de ionización? Aumenta a medida que se llena de electrones un período. Vos sabés que un período es un nivel de energía. Entonces, cuanto más completo esté ese nivel de energía, mayor energía de ionización vamos a tener. ¿Y cómo me avivo de esto rápido?
Porque me voy a estar moviendo por un renglón de la tabla periódica hacia la derecha. Por lo tanto, si vos te movés en un periodo hacia la derecha en la tabla periódica, tu energía de ionización aumenta. ¿Cuándo más aumenta la energía de ionización? Cuanto más cerca estés del núcleo, por lo que te contaba antes. El núcleo se organiza muy bien para atraer muy fuertemente a todas esas carguitas negativas, que son los electrones que están muy cerca del núcleo. Entonces, cuanto más cerca del núcleo estés, más me va a costar arrancarte del electrón, del núcleo, perdón, del átomo. Ah, bien, ok. Entonces, ¿qué significa estar cerca del núcleo? Y significa estar en un nivel bajo de energía. ¿Y qué significa estar en un nivel bajo de energía? No sé, el primero o el segundo. Estar en el primero o segundo periodo. Entonces, cuanto más chico sea el periodo o cuanto más arriba estés en la tabla periódica, más energía de ionización. Por lo tanto, pensá, si dos elementos pertenecen al mismo periodo, o sea, están en el mismo renglón de la tabla periódica, el que esté a la derecha va a tener una energía de ionización más grande que el que esté a la izquierda. ¿Quiénes están en el mismo renglón o en el mismo periodo? Mira, rubidio y telurio. Entonces, ¿a qué conclusión sacamos? La energía de ionización del rubidio va a ser un poco más chica que la energía de ionización del telurio. ¿Okay? Que si vas a la tabla periódica, el telurio está a la derecha del rubidio en el mismo renglón. Bien, y ahora, ¿cuál es la otra conclusión que sacamos? Que mientras más arriba estés, ¿sí? O sea, mientras más chico sea el periodo al que pertenezcas, entonces tenés más energía de ionización. Ahora, ¿quién nos falta? El azufre. Bueno, busca telurio y azufre, búscalos en la tabla periódica. Vas a ver que están en la misma columna, pero el azufre está más arriba. O sea, pertenece a un periodo menor porque tiene menos electrones. Si pertenece a un periodo menor, entonces le aumenta todavía más la energía de ionización. Entonces este es el que tiene mayor energía de ionización. Y ahí los tenemos ordenados, fin del ítem A. Solo nos queda el ítem B, que es completar o escribir la configuración electrónica del arsénico. Y para eso te voy a invitar a que busques en tu tabla periódica el arsénico y que veas que el arsénico pertenece al periodo 4, o sea, está en el cuarto renglón de la tabla. Grupo 5 de los numeritos romanos, ¿sí? ¿Y por qué me interesan los numeritos romanos? ¿Por qué no te digo que en lugar del grupo 5 está en el periodo, no sé, 12, 13, 15, como hace todo el mundo? Porque si vos te fijas que debajo de cada uno de los grupos escritos en números arábigos, 1, 2, 3, 4, 5, tenés un número romano, ese número romano te dice exactamente cuántos electrones tenés en el último nivel. Entonces quiere decir que el arsénico está en el cuarto nivel de energía o llenando el cuarto nivel de energía y tiene 5 electrones en el último nivel. Entonces no necesitas usar la regla de las diagonales y empezar 1 S1, 2 S2 porque tardás demasiado. Necesitas saber que la configuración electrónica externa va a terminar con un 4 adelante. Por eso yo acá escribí 4 S2, 4 P3. Y va a tener 5 electrones en total entre los subniveles SP. Entonces, ¿qué haces? Completás el nivel S con 2 electrones y del nivel P, que sería el próximo que tenés que escribir, pones 3 electrones más. ¿Ok? Entonces, esta sería la configuración electrónica que corresponde a ese elemento. Ahora, si vos estás usando la regla de las diagonales, viste esa reglita que está por todos lados y que también tengo una imagen para que te guíes si querés en mi Instagram. Si vos estás haciendo eso, vas a ver que dentro, si seguís la regla de las diagonales, entre estos dos niveles hay un nivel más, que es el 3 de 10. ¿Ok? Tiene que quedar completo porque si yo comencé a completar el 4P3, quiere decir que el 3 de 10, que es el nivel anterior, lo tuve que haber completado. ¿Okay? Esto le pasa a todos los elementos que se llaman representativos. ¿Sí? Hay alguna que otra excepción dentro de los elementos de transición, que es la zona verde de tu tabla periódica, pero esos elementos se usan poco en la materia, así que no te tenés que preocupar demasiado. Entonces, tenés dos alternativas. O agarrás la regla de las diagonales
y empezás a 1, S2, 2, S2 y así empezás a completar todos los niveles hasta que completes todos los electrones que tiene el arsénico, o empezás a ahorrarte tiempo, que es lo que te quería mostrar, una solución alternativa, haciendo lo que yo hice acá, fijándote periodo y grupo escrito en romanos, escribiendo la configuración y la distribución de electrones en ese último nivel nada más, y después fijándote si tenés algún intermedio que tengas que poner, que lo pones obviamente completo. Bien, espero que esto te haya servido y intenté hacerlo un poco amplio para nombrarte conceptos y explicarte un poco sobre la primera unidad. Espero que te haya servido. Nos vemos en la próxima actividad integradora y ya sabes, seguime en @cecilia_profe y me mandas las actividades integradoras que las resolvemos juntos. Chao, chao.